Shalom y bienvenidos. Gracias a Dios no me he criado en una casa religiosa. Recordemos que la religión es lo contrario a la espiritualidad, absolutamente lo contrario. La religión no tiene nada que ver con Dios, por más que se llene la boca de la palabra Dios o dioses. Hable de Dios todo el día, explique de Dios, tenga títulos de doctor en teología, recen, congréguense y etcétera en el nombre de Dios y dioses. Religión y Dios, el verdadero, el único, no tiene nada que ver. La religión es un intento humano desesperado por dominar, por manipular, por controlar, por adorar al ego, que todos los dioses, menos Dios el verdadero, todos los dioses son representaciones del ego, una parte nuestra. Como les dije, no me crié en una familia religiosa ni en un ámbito religioso, por más que dentro del judaísmo hay gente religiosa, desgraciadamente, y también se usa la palabra religioso como una manera de usar el idioma, tratando de decir espiritual, porque muchas veces se confunden los términos. De hecho, muchos piensan que espiritual es algo como emocional, emotivo, música suave, respiraciones profundas y cosas por el estilo, cuando espiritual simple y llanamente significa vivir de acuerdo al diseño de Dios. Eso significa, si una persona es judía, conocer aquellos mandamientos dentro de los 613 que le corresponden, cumplir. Y si es una persona gentil, o sea, el 99,8% de la humanidad, las personas del mundo, menos los judíos, si es una persona gentil, conocer los 7 mandamientos universales y cumplirlos. Son bien sencillos, son básicos, porque hacen precisamente a la identidad humana. Y esa sencillez, esa humildad, para muchos los hace sentir como que poca cosa, prefiero 613 mandamientos judíos o alguna religión que tenga cosas complicadas, y no se dan cuenta que están ofendiendo al Creador, aquel que hizo al gentil con la necesidad básica de los 7 mandamientos. Y creó esos 7 mandamientos y se los estipuló. Por tanto, aquel que dice, para mí los 7 no es suficiente, hay más de uno. En realidad está diciendo, para mí Dios no es suficiente, Dios se equivoca. En fin, no era ese el tema. El tema es que no conocí gente realmente religiosa hasta más grande. Cuando empecé a conocer gente a través de internet y después personalmente en mis viajes, de hecho, cuando empecé a difundir acerca del noajismo, que no es algo moderno, no lo inventó el señor Rebbe Lubavitch hace 20, 30, 40 años, está hablado en las fuentes judías hace muchísimos miles de años, y no tiene nada que ver de hecho con el judaísmo, sino que tiene que ver con el creador. Fue Dios el que inventó el noajismo, las 7 leyes. Que los judíos seamos los que los recordamos y se lo transmitimos a los gentiles, no quiere decir que sea parte del patrimonio judío, sino parte del patrimonio de la humanidad que los judíos recuerdan. Volviendo al tema, que ese tampoco era el tema. Como les dije, hasta grande no conocí a gente gentil religiosa. Tenía amiguitos en el barrio, pero no hablábamos de religión. Jugábamos a la pelota en la calle. Era esa época en que los niños podían jugar en la calle tranquilamente hasta altas horas de la noche. Yo jugaba con mis amiguitos del barrio. ¿Y qué descubrí entre la gente gentil religiosa? Entre los judíos religiosos quizás también, pero principalmente entre los gentiles. Descubrí obviamente gente muy buena en su mayoría, porque ser religioso no quiere decir ser mala gente. De hecho, están buscando la mayoría ese encuentro espiritual con el verdadero Dios, pero se pierden en el camino y terminan en la religión, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, incluso judíos, como dije, incluso judíos con rulitos, barba, y que hablan mucho moviéndose y dicen Torah para aquí, Torah para allá, el Rebbe para aquí. También de esos hay religiosos. El hecho es que la mayoría de la gente religiosa termina en la religión porque están en la ignorancia de lo que es la espiritualidad y porque están atrapados por el ego. Eso no quiere decir que este more no esté atrapado por el ego de otras maneras, no en la religiosa. Así que conocí en la gran mayoría de las personas gente maravillosa, solamente que perdida del camino espiritual por buscar en la religión la respuesta, que es lo poco que pudieron hacer en su vida, hasta que descubrieron, y algunos siguieron el camino espiritual del noajismo, algunos se convirtieron al judaísmo, y otros volvieron o empeoraron en sus caminos terribles de religión, mentiras, engaños, supersticiones. Y descubrí también que entre la gente religiosa, muchísima, no puedo decir qué número, pero muchísima, incluso lo veo constantemente a través de los contactos en las redes con gente que no conozco personalmente, pero con comentarios, preguntas que me envían, etc. Un terrible, enorme miedo a hacer enojar al que es el representante de Dios, en este caso al More. Preguntar, tienen miedo de preguntar.
como si la pregunta fuera ofensiva. No son preguntas ofensivas de por sí, porque obviamente hay preguntas ofensivas que intentan agredir, que intentan ser violentas, que más que preguntas son agresiones con signo de interrogación, no de ese tipo de personas agresivas y con mala leche, sino que estoy diciendo gente que con toda honestidad, sinceridad, pregunta cosas que quieren conocer y que se arrepienten o piden perdón por preguntar o tienen miedo de recibir una respuesta. Es cierto que no me caracterizo por ser muy diplomático, por ser muy mentiroso al decir las cosas, sino que voy con lo que considero que conozco que es la verdad y derecho, sin darle mucha vuelta al asunto. Eso me puede crear la fama de que soy un monstruo para muchos. Pero en realidad, olvidémonos de la fama personal. Está ese miedo a preguntar, como si el que preguntara estuviera amenazando alguna cosa sagrada. Y yo sé que es así porque muchos pastores, rabinos mesiánicos e incluso rabinos de verdad, hasideos, y de otros tipos también, utilizan esto de la presión, de la amenaza, del miedo para mantener a sus ovejitas atrapadas en el redil, en el rebaño y que no escapen, que no cometan herejías, que no se vayan por ahí. Entonces los llenan de miedo, los llenan de un terror tremendo a preguntar, a cuestionarse. Aquel que se cuestiona es un pecador. Aquel que está dudando es Satanás que lo tiene atrapado. Aquel que pregunta está conducido por el Yetzer Hara, por el ego, que lo hace preguntar y no le hace tener fe en el maestro, en el líder, en el pastor, en el jajam, en el roé, en el rabino, en el rebe. ¿Cómo se atreve un simple mortal a preguntarle al roé, al jajam, si esos tipos son tan sabios, tan conectados con Dios? Entonces, evidentemente, la persona que tiene dudas está fallando espiritualmente. Todo dentro del mundo de esos religiosos, les estoy diciendo. Dentro del mundo espiritual es al contrario. Ahora se los digo. En el mundo religioso es el que duda, tiene una falla en su conexión, le falta el Espíritu Santo, o como le quieran decir, la Ruja Kodesh, no tiene a Yahahua en su corazón, no ha circuncidado su corazón, no tengo idea, está faltando el respeto al Moré, al Rebe, al Rabino, al Jajam. Entonces se merece ir al infierno, se merece ser segregado, se merece ser discriminado, se merece que lo amenacen. Lo he visto, me lo han contado. Recuerdo gente que me dijo que tenía mucho miedo de estar indagando en sus sectas mesiánicas, netzaritas, falsos judíos, etc. eh, por cómo le hacían bullying, hostigamiento, por simplemente preguntar con toda sinceridad y con deseo de aprender, y si le encontraban algo que estaba mal, que no era el camino de Dios realmente, poder desprenderse de eso. Esto está mal visto en las religiones, como sectas, algunas muy chicas o enormes, de miles de millones de personas, que son las religiones. Se manejan con la manipulación emocional, se manejan con las esperanzas de fantasías maravillosas para el creyente, con amenazas para el no creyente, con infierno para el que no tiene fe, con muerte social o real para aquel que tiene el tupé, el descaro de estar preguntando, se lo humilla, se lo destrata. Y el camino espiritual dice todo lo contrario, dice, la fe no es un acto estúpido de creer en cualquier estupidez. La fe, que sería en realidad la emuna, es un acto de trabajo, de raciocinio, de trabajo en sus emociones. La fe no es el primer paso, la fe es el último paso. Luego de que uno ha trabajado muchísimo estudiando, aprendiendo, desaprendiendo, cuestionando, criticando, confundiéndose y pidiendo perdón realmente cuando uno metió la pata, corrigiéndose, ayudando a corregir a otros de buena manera. Ahí al final, cuando ya está todo trabajado en la parte racional y emocional, cuando uno hizo el trabajo humanamente posible, ahí aparece la emuná. La emuná viene también de imunim, de entrenamiento. Uno se entrena para llegar a tener una convicción, una idea firme, pero esa idea firme no se basa en, es absurdo y ya lo creo. Como es absurdo lo creo, como dijo algún padre de la iglesia. Sino es absurdo, vamos a indagar, a encontrar lo humanamente posible, racional en esto, y si es absurdo, se descarta. Y si es inimaginable, como lo es la Neyamá, el espíritu o Dios, entonces queda en un espacio que no podemos imaginar, que no podemos pensar, no nos podemos dedicar a hablar de lo que no podemos ni pensar ni hablar. Ahí está la emuna. Nos entrenamos para llegar a esa convicción. Vuelvo a decir, dudando, criticando,
trabajando fuertemente, cuestionando aquello que no nos parece correcto. Ese es el camino espiritual, ese es el camino que Dios quiere y ese que muestran nuestros padres, verdaderos padres espirituales y no esos de iglesias, sectas, etc. Aquel que sigue un camino como una ovejita, es una ovejita, no es un ser humano. Y está preso de los pastores que son realmente lobos disfrazados de otras ovejas o de pastores. Esos lobos que aprovechan sus habilidades para manipular, para tener sus ventajas de ego, dinero, fama, poder, estatus, lo que sea. Y venden la esperanza de un más allá maravilloso, salvarse del infierno, no ser considerados pecadores, y todo esto trabaja desde hace miles de años de una forma muy eficiente, haciendo que la gente esté presa del ego y que entre los que son presidiarios y los que son los que manejan la prisión, son todos presos del ego. La manera de romper con esto es aprendiendo a dudar, a criticar, a estudiar, a desestructurarse, a no estar encerrado dentro de la zonita de confort, aunque siempre caemos en ella, sino dar siempre un pasito más hacia adelante o hacia los costados. Poder avanzar, aunque el mar esté adelante y no pueda abrirse, nosotros nos tenemos que meter a ese mar y llegar hasta el máximo posible, ahí el mar se va a abrir, como le pasó a los judíos cuando salieron de Egipto. En definitiva, si tienes ganas de salir de tu secta, de tu religión, es el momento ahora, porque Dios te está esperando, no en la religión, sino fuera de ella. Y si tienes miedo o realmente por incapacidad social, es decir, si te vas de tu secta, te hacen la vida imposible, te persiguen, te echan del trabajo, te acusan de cosas ante las autoridades y yo qué sé qué, y no te conviene realmente salir de tu religión, entonces puedes hacer como hizo Naamán, aquel general que era de un pueblo enemigo de los judíos, que al ser curado por el profeta Eliseo, él se convirtió en un verdadero creyente en el Eterno, fiel en el Eterno, un excelente nuágida, pero no tuvo más remedio que ir al templo de los dioses y hacer los rituales de los dioses y participar de las comidas de los dioses y vivir en un mundo de dioses, en parte porque Dios no se lo prohíbe a los gentiles todo eso directamente, sino porque adorar a los dioses sí, pero participar de esos rituales y eso no, sino porque tenía que seguir viviendo en su medio y eso es lo que tenía que hacer. Así pues, te deseo que puedas criticar, destruir el mundo oscuro que te apriesa y puedas construir un mundo luminoso, que deje de estar temiendo a lunas rojas, apocalipsis, lunas azules, lunas mayas o lo que sea, y deje de estar siendo un esclavo de la religión para que puedas ser realmente lo que eres, un hijo de Dios y vivir como lo que eres, un príncipe hijo de Dios. Porque me quedé con la duda, los gentiles no pueden adorar a otros dioses, ¿ok? Que esté claro. Bueno, de mi parte, aquí me quedo esperando tus preguntas, dudas, críticas, siempre en buena onda. Y te deseo lo mejor. Shalom y bendiciones.